Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro Francisco. Pues nada, empezaré con este comentario hablando sobre el contexto de la sociedad en la que se está desarrollando este libro, Una sociedad contemporánea, donde solamente los linchamientos, ya sea mediáticos o físicos, y el aumento de las penas privativas de la libertad lograrán terminar con la impunidad y con los enemigos de la sociedad. Aquí el autor, Alejandro, nos habla sobre dos visiones del castigo, una visión del legalismo coercitivo y uno del humanismo penal por el cual él apuesta. Y si me permiten, me gustaría citar una parte del libro para dar comienzo y irnos dando una idea de cuál es el contenido del mismo. Un espectro acecha las propuestas legislativas y decisiones judiciales en materia de justicia criminal, el espectro del populismo punitivo. En tal carácter, acecha este discurso a través de la criminología mediática, enfocada en el dolor de las víctimas de un delito, a través de las redes sociales, enfocadas en el rencor ciudadano ante la impunidad y violencia de diversos crímenes, a través de las iniciativas de ley, enfocadas en subir las penas y suprimir instituciones de salvaguardia de los derechos con el objetivo de obtener réditos electorales. Y finalmente, a través de las decisiones de las personas juzgadoras, enfocadas en mayores penas de la libertad. En síntesis, el espectro del populismo punitivo amenaza con volver irracional todo el sistema penal. Todos los aquí presentes probablemente hayamos escuchado alguna vez el concepto de populismo. Este puede tener connotaciones positivas o connotaciones negativas dependiendo de dónde lo hayamos escuchado. Pero el populismo negativo es puramente con connotaciones peyorativas. Y es aquí donde entra la pregunta, ¿cómo es posible que algo como el populismo negativo haya penetrado de manera tan potente en nuestra sociedad, al grado de pues prácticamente corromper todo nuestro sistema judicial? Esa es una de las preguntas principales de esta obra. Y aquí el autor nos dice que esto fue a través de un proceso de criminalización, el cual voy a describir a continuación. En primero tenemos la criminología mediática, un elemento muy importante en esta obra, que entra en acción instaurando la política del miedo. En segundo lugar, tenemos la política del rencor, donde el hartazgo social legitima el control social, y esto podemos verlo muy fuertemente a través de las redes sociales. En tercer lugar, tenemos políticos que buscan réditos electorales, que intentan aprovecharse de las crisis de inseguridad y crean legislaciones irracionales en nombre de una política del endurecimiento de las penas. Y finalmente, ante la presión tanto de los medios de comunicación y los márgenes legislativos autoritarios, las personas juzgadoras terminan por aplicar mayores penas privativas de la libertad. Algo que me llamó mucho la atención de este libro es que no solamente se queda con la cuestión de los problemas, que en este caso es la irracionalidad de nuestros sistemas penales vigentes operantes o las patologías de nuestros sistemas jurídicos, sino que también se centra en las posibles soluciones. El populismo punitivo provoca mayor coerción, sin tomar en cuenta la posibilidad fáctica y la validez moral y jurídica de las medidas. Toma en cuenta esta obra, y este es un aspecto bastante importante, el cómo es que el populismo punitivo afecta a cada uno de los elementos participativos. Por un lado, tenemos a las personas delincuentes, quienes son considerados como seres peligrosos, incorregibles e impunes frente a la acción del Estado. ¿Esto qué es lo que provoca? Únicamente aumentar el pánico, el racismo, la estigmatización y, por supuesto, la represión. ¿Hacia quiénes? Hacia los grupos vulnerables. En vez de dar soluciones, pareciera ser que el Estado solamente se enfrasca en provocar aún más problemáticas. En segundo lugar, tenemos a las víctimas. La criminología mediática aumenta el rencor de la sociedad civil, pero ¿qué hace? Disminuye la reparación del daño a la víctima. No le interesa representar la dignidad de la víctima, sino simplemente las ganancias económicas o, en el caso de los políticos, los réditos electorales. Entre otros aspectos que me llamó la atención, ese también habla del cuerpo de los cuerpos policíacos, quienes muchas veces nosotros no tenemos en cuenta que también están conformados por seres humanos, con aspiraciones, con sueños, seres humanos a fines de cuentas. Y cómo es que la corrupción del sistema ha llegado a provocar que la misma ciudadanía le tenga miedo a los policías, quienes se supone que son los encargados de salvaguardar nuestros derechos. Y finalmente también toca algunos aspectos de la figura de los justicieros, donde a mayor impunidad institucional parece haber mayor linchamiento social. Violencia crea más violencia, y esto no debería de ser.
Finalmente, en cuanto a lo que las soluciones respecta, nos habla sobre que el derecho penal siempre deberá de ser el último recurso. La gente gusta de linchar o de proponer penas desproporcionadas hasta que por una experiencia propia o cercana se da cuenta de que las penas o los linchamientos no son la solución. Esto lo podemos ver múltiples veces y puede que posiblemente alguno de nosotros, familiares o conocidos, nos haya pasado. ¿Cuál es una de estas soluciones que nos propone aquí nuestro querido Alejandro? Pues nos habla de una figura, Friedrich Finn, un jesuita y poeta alemán reconocido por haberse opuesto a los juicios por brujería. Una fórmula que reza prudentia cauto criminalis, que podemos traducir como prudencia y cautela criminal. Esta fórmula nos invita a analizar, criticar y desmontar los fundamentos paranoides de la criminología mediática y autoritarios del populismo punitivo, a proponer una visión de la criminalidad diferente a las narrativas totalizadoras que predominan actualmente, hacer de la razón práctica de la razón en el cambio de la justicia penal. Prácticamente, algo que me gustó mucho de esta obra, dejando de lado el hecho de que la narración personalmente para mí se me hizo bastante clara, bastante entretenida e incluso divertida, y eso sí es algo que le he de reconocer aquí al autor, la verdad, mis respetos, es que por un lado no se queda solo con las problemáticas, también nos brinda soluciones, nos da un paradigma bastante esperanzador en medio de todo este caos. En tercer lugar, el hecho de que pues esta obra puede ser leída por diferentes instituciones. Ahora sí que no solamente se cierra a que los estudiantes de derecho o los profesionales del derecho y ejercedores de la justicia lo lean. Puede ser leído por filósofos, por sociólogos, por psicólogos, por antropólogos. La verdad es que es una obra que yo considero incluso hasta multidisciplinar. Es muy, muy, muy versátil y eso la verdad es un punto bastante a favor. Y finalmente, pues prácticamente muchas felicitaciones. La verdad es que es una obra que quiero leer más a fondo. La voy a estar buscando en las librerías. Tengo algunas cuantas personas a quienes recomendárselas y pues eso sería toda mi participación. Muchas gracias. Ahora un uso de la voz para pues, nuestros estudiantes de filosofía, ya de sexto, séptimo, ya van a ser un recurso cada semestre que ya no se sabe dónde estoy. Nunca se sabe, ¿no? José Juan Pérez Ramos. ¿Sí lo dije bien? Sí, ahora sí lo dijiste. Pues Juan Pérez Ramos es doctor en Derecho. Y curiosamente, ya desde hace mucho tiempo hemos tenido como este tema de acercamiento con el doctor Nava, justamente por uno de sus maestros, que yo recuerdo, atacaba con mi estudiante, amigo también, porque bueno, a veces los estudiantes también se tienen amigos, es algo que buscamos también, ¿no? Esa cercanía. Y bueno, platicábamos de su maestro Zaffaroni, ¿no? Recuerdo bien. Y bueno, Alejandro, pues, lo conoce también perfectamente, entonces, seguramente se entenderán, pero bueno, ya yo me callo y damos paso a los ponentes. Adelante, gracias, José Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, especialmente esta camaradilla de estudiantes de la Facultad de Humanidades que nos visitan por acá en esta fecha tan importante que es la celebración del Día Mundial de la Filosofía. Primero quisiera agradecer como se debe a Francisco, porque creo que Francisco es, sin ocultar que es mi amigo, porque cuando somos amigos también solemos reconocernos y echarnos porras mutuamente, pero creo que visto objetivamente, Francisco es un ejemplo de que con poco, cuando hay ganas, se puede hacer mucho. Y eso yo lo reconozco y quisiera comenzar agradeciéndoselo a él y bueno, también agradecerle a la Universidad Autónoma de Chiapas y a la Facultad de Humanidades que nos permiten en esta tarde pues poder estar aquí congregados para platicar de esta gran obra de nuestro amigo Alejandro Nava Tovar. Okay. Después de escuchar a Saji, la verdad es que ya me queda muy poco que decir.
estoy muy sorprendido porque ha elegido las palabras pues más prudentes para poder expresar lo que describe esta gran obra de Alejandro. Y yo quisiera, digo, aprovechando que ya estamos aquí en Confesiones Platicables, que me entero de que voy a presentar la obra de Alejandro un día antes de que sea el evento, porque habíamos platicado con Francisco ya hace pues algunos meses, ¿no? Con mucha anticipación, y habíamos planeado presentar otra obra que era Argumentación Jurídica, también una gran obra de Alejandro. Y de pronto yo veo que están las publicaciones de la celebración y veo mi nombre, bueno, lo veo invertido, para empezar veo Juan José, y digo, pues, oye, Francisco, ¿soy yo o me parezco? ¿No? Y Francisco me dice, no, pues si eres tú. Y le digo, oye, Francisco, pero yo no he leído la obra, sinceramente, ¿cómo la voy a presentar de un día a otro? Y me dice, en estas típicas frases que utiliza Francisco para motivarte, pero muy dentro de sí, él sabe que lo que está haciendo es torturar, y dice algo como, yo sé que tú puedes, tú eres SNI. Yo me quedé así como de, ¿qué tiene que ver eso para leer un libro en 24 horas, no? Pero lo interesante es que el desafío que me planteó Francisco, yo lo agradezco mucho porque a veces suelen ser las únicas maneras en las que nos acercamos a textos tan interesantes como en el de este caso, el de Alejandro. Bueno, para platicar ya y no tomar más tiempo del debido, porque ser sintético no es una de las virtudes de mi ramillete, entonces voy a tratar de ser lo más específico posible para poder tocar algunos temas que a mí me interesan destacar. Lo primero es que, como decía Saji, platicar sobre política criminal es una de las cosas más importantes en este país. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque pareciera ser que la tendencia que tienen los países latinoamericanos, especialmente México, es que entre más sean rudas sus penas, el silogismo sería de que hubiese una mayor inhibición de la conducta criminal. Lo voy a explicar un poquito así para quienes no conocemos muy bien la teoría de la pena. Las penas o los castigos en el derecho penal tienen dos objetivos específicos, muy particulares. El primero, evidentemente, disciplinar a quien cometió una conducta ilícita, pero el segundo y uno de los más importantes es producir en las personas que ven el castigo ejemplar una inhibición de la conducta criminal. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos en estos momentos en los que transitamos por estas democracias imperfectas en nuestro país y en nuestros estados es si realmente el castigo severo, si realmente el castigo duro está produciendo este efecto de la política criminal, de la pena. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de Chiapas, que recientemente se tipificó el delito de feminicidio, que tiene una de las penas más grandes que hay en el país, 70 años de prisión, y todos los días la gente sigue lamentablemente cometiendo feminicidios. Entonces pareciera ser que la respuesta no es el castigo, o si es el castigo, no es el castigo duro que estamos utilizando. Y ahí es donde yo celebro mucho la apertura de Alejandro, porque en su obra quisiera ser un poquito más sistemático, un poquito más ordenado, y quisiera empezar a platicar, digamos, como por algunos de los temas que me llamaron la atención después de haberla leído en 24 horas, en un tiempo récord. Bien, el primero de ellos, en el primer capítulo que Alejandro denomina el concepto del populismo cognitivo entre la filosofía política y el derecho penal, lo que Alejandro hace es explicarnos con palabras muy sencillas que ha de entenderse por populismo punitivo. Y aquí deberíamos nosotros comprender que el populismo punitivo es esta respuesta que tiene la entidad política, esta respuesta del Estado ante la proliferación de los delitos, pero por otra parte, un ingrediente muy importante es esta incursión de los medios públicos en la configuración de la culpabilidad global que tienen las personas. Y les quiero poner un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan por ahí del año 2006, 2007, cuando veíamos en las noticias esta marcha que hacían las fuerzas policiales a San Salvador Atenco, y yo tengo muy claro que en el canal 13 los medios noticiarios decían, está bien, esta gente se merece ser reprimida por estar manifestándose de manera inadecuada. Cuando esto se escucha en los noticieros,
la gente en el imaginario colectivo comienza a creer que el castigo es no solamente legítimo, sino necesario, y que en este caso, por ejemplo, en el de San Salvador Atenco, la incursión del ejército que doblegó la protesta pública, pues era necesaria y además justa y adecuada, lo cual a todas luces no era para nada cierto. En el segundo capítulo, que Alejandro denomina Populismo punitivo y criminología mediática, la política del pánico, aquí nos explica Alejandro con palabras también muy sencillas, muy correctas, un concepto que a mí me llamó mucho la atención, que él denomina el carnaval criminológico, en el que, bueno, pues tiene que ver estas imágenes creadas por los medios de comunicación masiva que interfieren en esta producción de los delitos y de las penas en el país. Y quiero hacer una cita textual porque esta me llama mucho la atención y les pido por favor que la escuchen. En la página 30, Alejandro dice lo siguiente: una criminología paralela a los discursos académicos, hablando de este carnaval criminológico, la cual, basada en el uso constante de los medios de comunicación, construye selectivamente imágenes distorsionadas y hasta perversas del delincuente, la víctima, los cuerpos policiales, los jueces y los vengadores anónimos, con el fin directo de aumentar el rating de las noticias violentas y sembrar una política del rencor en la sociedad. Ojo, aquí está delimitado en palabras llanas qué es el populismo punitivo. Y sigue diciendo: permitiéndole así diversos políticos aprovechar la situación para proponer medidas autoritarias y no darle a los jueces otra medida más que otorgar sanciones privativas de la libertad. Cuando este populismo punitivo se ha metido tanto en la psique de las personas, las autoridades públicas no tienen otro que hacer más que pues incrustar estas medidas privativas de la libertad, que afortunadamente en nuestro país son la pena máxima y no tenemos penas trascendentales, porque si no, bueno, pasaría lo que pasa todo el tiempo en Estados Unidos, especialmente en estados como Texas y otros, donde la pena de muerte pues es una realidad. Seguidamente, en el capítulo tercero, denominado Populismo punitivo y redes sociales, la política del linchamiento, este es un capítulo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque lo que nos explica Alejandro es cómo anteriormente los medios de difusión masiva, como por ejemplo la televisión y la radio, eran los únicos que aportaban esta capacidad de linchamiento mediático, pero que ahora las redes sociales también se han convertido en este espacio público en donde la gente hace tribunales mediáticos y donde la gente pide linchamientos públicos. Hay un caso que quizás ustedes lo recuerden, del académico, que en paz descanse, Marcelino Perelló. No sé si alguien de ustedes alguna vez lo habrá escuchado. Bueno, el caso, la verdad es que es muy controvertido. Yo no voy a entrar al fondo del asunto porque tampoco me corresponde, pero sí les quisiera comentar que a esta persona que tenía un programa de radio en Radio UNAM, de pronto se le ocurre hacer una serie de comentarios desafortunados, misóginos, machistas, indebidos, y en un periodo de 15 días es destituido de su programa de radio. De fondo no me interesa si la destitución tenía que operar con justicia o no. Lo que es interesante es cómo la presión mediática de las redes sociales llevó a que la UNAM, siendo la máxima casa de estudios del país y la casa de la libertad, dijéramos en la Facultad de Derecho, pues lo priva de sus derechos, de sus prerrogativas como un trabajador universitario, sin darle la posibilidad de tener un juicio, de poder defenderse, sino simplemente por el linchamiento mediático al que muy bien Alejandro hace referencia en este capítulo. En el capítulo cuarto, llamado Populismo punitivo y política criminal, la política del oportunismo, nos habla Alejandro sobre la política criminal y la legitimidad política de esta política criminal. Quisiera nada más citar una frase del autor que me parece también muy interesante, que está en la página 119, y dice: la sociedad carcelaria es aquella que, harta por la criminalidad y la percepción mediática de los medios de comunicación, exige medidas privativas de libertad, más agravantes para los delitos y mayores penas para las conductas consideradas lesivas para la sociedad, lo cual llevará a un aumento de la población carcelaria. Por eso, en su capítulo quinto,
que él llama populismo punitivo y derecho penal, la política del encierro, pues se justifica esta gran extensión, no solamente de la proliferación legislativa, lo que conocemos como hipertrofia legislativa, que es el exceso de leyes, el exceso de producción legislativa, sino también el exceso de la población carcelaria. Ahora, finalmente, para terminar mi participación, que creo que no es muy relevante, sino lo más importante es escuchar a Alejandro, que nos honra con su presencia. Yo quisiera nada más compartir este caso tan importante y tan interesante que me parece a mí que sucede, por ejemplo, en los Países Bajos. Fíjense que en los Países Bajos, sobre todo en la capital, pero sí una de las ciudades más importantes, en Ámsterdam, ellos tienen un problema que es totalmente diferente al de nosotros. Las cárceles están totalmente desocupadas. No hay un índice criminal ni siquiera parecido al de América Latina. Pero esto ha pasado por una serie de elementos muy importantes donde situaciones que a nosotros nos parecen totalmente extremas o nos parecen moralmente inadecuadas, como el consumo de la marihuana, la prostitución, la voluntad anticipada, entre otro tipo de situaciones que para nosotros todavía las vemos desde muy lejos y con mucho recelo, para estos países, especialmente para Ámsterdam, pues ya es una realidad diaria. Y esto ha hecho que las personas pues simplemente ya no delincan y puedan tener una vida social medianamente justa y en un estado de bienestar. Yo felicito muchísimo a Alejandro por esta obra. La verdad es que llevo muy poco tiempo siguiéndolo y leyendo lo que ha producido, pero como bien dice Francisco, es casi imposible seguirle la pista porque ni bien has terminado de leer uno de sus libros y ya está publicando otros dos y bueno, se hace complicado de pronto el seguirle el ritmo, pero agradecemos mucho que esté con nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas y ojalá pronto lo podamos tener en persona por acá para ofrecerle un buen pozol de cacao. Entonces, de mi parte es todo, Francisco, pues muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, José. Y pues siempre el picor, ¿no? Ya sabe que su coordinador es filósofo, entonces como que no puede coordinar ni su vida, lo pueden coordinar un evento, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos, ¿no? Producciones con lo que hay, efectivamente, pero lo que hay no es poco y ahora vamos a tener oportunidad de escucharte, Alejandro, sí, para que, no sé, en un lapso de unos 20, 25 minutos podamos escuchar el origen de tu obra. Yo he leído algún artículo tuyo ya de hace algún tiempo sobre criminología mediática, sí, etcétera, ¿no? Que tienes por ahí publicado. Pero bueno, algunos estudiantes han sido influidos por mis malos y tus malos pensamientos, ¿no? Compartidos, claro, a través de mi filtro, pero qué mejor que escuchar al autor de la obra de Populismo Punitivo, sobre todo que considero que es una obra, sí, de divulgación, sí, porque te conocemos obras más científicas, pero que también tiene un carácter, como lo acaban de decir nuestros estudiantes, sumamente ácido, mordaz, y creo sí, que además, como decía el buen Dussel, ¿no? Ahora, pues tristes por su partida, ¿no? Nietzsche es crítico, pero yo soy más crítico que él, ¿no? Entonces, queremos escuchar un discurso crítico de un buen alumno dusseliano, como tú lo eres, y bueno, pues con toda la panoplia de lo que ya hemos compartido. Así que te damos el uso de la voz, Alejandro, escuchamos más o menos unos 20 minutos para tener algún intercambio con los estudiantes. Es todo tuyo el público. Adelante, gracias, Alejandro. Sí, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí presentes. Comenzaría hablando sobre los comentarios de Fanny y de Juan José. Con los tuyos, Fanny, muchas gracias por la lectura, gracias por tus comentarios. Efectivamente, Fanny, intenté hacer un libro que fuera de mayor divulgación para que personas de otros campos de las ciencias sociales pudieran leerlo, porque hay una preocupación humanista y crítica de fondo en este libro al momento de haberlo hecho, y es que en una sociedad con tanta inseguridad como la que vivimos en México,
donde los medios de comunicación están bombardeándonos todo el tiempo con cuestiones violentas, es muy fácil caer en el discurso de quémenos a todos. Y yo estoy de acuerdo en muchas cosas. A ver, de entrada quisiera señalar esto. Yo como profesor estoy en contra del lenguaje racista, clasista y misógino, transfóbico. Estoy a favor de los derechos humanos, estoy a favor de las causas progresistas de la sociedad. Pero, habiendo dicho esto, también estoy en contra de que justo ahora que hemos ganado grandes avances morales, ahora, por ejemplo, un profesor hace un comentario machista y mínimo se lleva una reprobación moral. Una profesora hace un comentario racista, clasista, y se vuelve un escarnio público. Habiendo ganado el reconocimiento de ciertos postulados morales mínimos, no podemos caer en una sociedad que empieza a cancelar a todo lo que sea disidente. No podemos caer en una sociedad que se vuelve totalmente autoritaria, porque eso va a hacer que las grandes victorias morales que hemos tenido en esta década se vayan a la basura. Este libro yo lo escribo en un contexto que cambia mi vida. Cuando yo llego de Alemania, creo que Frank va a entender mucho esto y los demás, yo era lo que México necesitaba, otro filósofo desempleado, porque sabemos que trabajar en filosofía no es sencillo. A diferencia de derecho, hay muy poco trabajo en filosofía, y sabemos que quienes estudiamos filosofía estamos expuestos a echarle el doble de ganas. Y cuando yo discutía con mis colegas en derecho, que todos eran posmodernos, les decía, oye, pero hay mínimos, por ejemplo, no ofender a una mujer, no acosar, no hacer comentarios racistas. No, todo es relativo, nada existe, no importa. Una pésima interpretación de las lecturas del postestructuralismo francés llevó a que la gente cayera en un relativismo absoluto. Pero ¿qué pasa después de 2017? Cambia el mundo totalmente. El Me Too, esta revolución, que para mí la revolución más exitosa de los 50 años es la revolución feminista, empieza a marcarle un hasta aquí a un montón de conductas violentas de los hombres. Y el Black Lives Matter en Estados Unidos también tuvo un efecto de irradiación en la cultura latinoamericana. Ser más conscientes del racismo que vivimos en México y todo ese tipo de cuestiones. Y de repente se empieza a dar un vuelco en las ciencias sociales. De repente, cualquier profesor que había hecho comentarios en el pasado ahora es juzgado por los comentarios que hizo. Y a ver, vuelvo a repetir esto, yo estoy a favor de las causas progresistas, pero ¿cuál es el problema que empiezo a ver en esto? Empiezo a notar cómo este giro narrativo ahora poco a poco empieza a crear actitudes punitivas por parte de la sociedad. Y es aquí donde el poder legislativo empieza a captar eso. Siempre ha habido enemigos sociales. El tema de mi libro es que siempre han habido enemigos sociales. Las sociedades siempre han sido punitivas. Siempre han tenido actitudes de castigo. Siempre ha habido, lo decía hace poco en una conferencia en Chile, siempre ha habido un enemigo considerado enemigo por ser el extranjero. Siempre ha habido un enemigo por ser considerado así, son las mujeres. El primer libro, dice Zaffaroni, realmente el primer tratado criminológico fue el Malleus Maleficarum, que era un libro para la quema de las mujeres. Después de las mujeres, ahora ¿quién es el enemigo? El extraño, el del otro país. En la guerra son los enemigos de los otros países, y ahora en las democracias liberales contemporáneas, los enemigos son los pobres. La criminología mediática nos ha inculcado que los enemigos son los pobres. Ahora que estaba en Chile, pasa alguien hablando con acento venezolano, todos lo voltean a ver como voy a agarrarte la cartera, ¿no? Empezamos a ver esta criminología mediática que empieza a afectar terriblemente la imagen de que el enemigo es el pobre. Pero no solamente el enemigo es el pobre, ahora la víctima siempre tiene que ser la persona indefensa que tiene que ser revictimizada por la policía, las mujeres. En los cuerpos policíacos siempre nos burlamos en la serie de televisión de los policías, todos son una bola de puercos, cerdos, represores, y con ese tipo de retórica pues es muy difícil cambiar la imagen de la autoridad policíaca. ¿Y cómo cambiar en un país donde tenemos razones para desconfiar de la policía? En redes sociales todos aplaudimos al tipo que se sube en un coche y mata a los delincuentes. Creo que en Chiapas lo han vivido, ¿no? Han habido también grupos mafiosos que amenazan a las personas de las combis. O sea, se vuelve toda una serie de paranoia social. Y las redes sociales, ahora voy a los comentarios de Juan José, no han escapado a esta lógica punitiva. Las redes sociales también ahora son un lugar donde es una válvula de escape de nuestro malestar social.
ahora las redes sociales es un lugar donde exponemos nuestros argumentos. No solamente es un lugar para exponer virtudes morales y hacer chismes, sino también es un lugar donde desde ahora exigimos mayores penas en la sociedad. Es decir, lejos de que las redes sociales sean un lugar desde el cual podamos controlar los impulsos de los medios masivos de comunicación, ahora con todas estas paranoias sociales que tenemos, siempre queremos cancelar y destruir al prójimo. Francisco, por ejemplo, que también estudió en la UAM Iztapalapa conmigo, él sabe muy bien que muchos académicos disfrutan del placer de ver cómo funan, cancelan al otro académico que antes era puro y noble. Digo, son tendencias punitivas que tenemos en la sociedad y que no es fácil controlarlas, porque México es un país donde el resentimiento social a muchos nos pega. Es un país muy desigual, es un país con mucho machismo, mucho racismo, mucho clasismo. Y cuando vemos que a un whitexican se empiezan a burlar de él, todos hasta nos burlamos y nos reímos. ¿Por qué? Porque es una forma de decir, oye, es una forma de retribución mínima esto. Pero el problema es que esas actitudes punitivas en el fondo justifican algo que es mucho peor de lo que tenemos, y es una política criminal donde ahora, mientras más penas haya, mejor. Mientras más sean castigadas las personas, más nos vamos a sentir a gusto. Y esto va a generar una sociedad autoritaria legitimada por la sociedad misma. Ese es el punto crucial de este libro. Nosotros mismos como sociedad estamos legitimando un modelo autoritario de sociedad. Eso es lo que a mí me preocupa, lo que Juan José, que conoce a Zaffaroni, y lo que Zaffaroni nos ha advertido hace muchos años. La sociedad requiere una profunda transformación social, requerimos hacer una crítica de la injusticia social. Yo estoy a favor de eso. Tenemos que criticar el academicismo blanco, que le falta calle, todo eso. Pero tampoco podemos caer en esas actitudes punitivas, vengativas, que no nos vayan a llevar a nada. Lo único que hacemos con aumentar las penas para todos los delitos o para las penas informales es simplemente dar un giro autoritario. Yo sigo creyendo en 2023 que a partir de 2017 el mundo cambió para bien en muchas cosas. Ahora mismo nos damos cuenta cómo la sociedad ya no soporta ni tolera muchas actitudes nocivas, pero también estas mismos gritos de justicia también terminan por justificar ciertas actitudes punitivas que no nos vayan a llevar a ningún lado bueno. Van a terminar por justificar cosas injustificables. Y en ese discurso de que sean castigados todos los que son considerados enemigos de la sociedad, también vamos a empezar a castigar a un montón de gente inocente. Les pongo ejemplos. Yo tenía una alumna que me preguntaba sobre qué opinaba del escracheo de los profesores en la UNAM. Yo decía, mira, yo entiendo que el escracheo es un recurso último cuando todas las demás instituciones han fracasado, pero también puede joderle la vida a una persona inocente. O sea, no, todos son culpables, porque a él mismo lo dice. Le dije, no, ten cuidado, ten cautela. Lo que decía Fanny de la cautio criminalis. Bueno, 3 doritos después, el papá de esta alumna, que es profesor, fue también criticado en esos escracheos. Yo le dije a ella, oye, ¿y cuándo vas a empezar a denunciar a tu propio padre? No, ¿cómo crees? No, tu padre está ahí, o sea, ahora a ti te toca. Así como tú estabas diciendo que otros profesores por el hecho de estar ahí eran culpables, yo no he visto que te pronuncies en contra de tu propio padre. No, pero es que esto no era así, es que el debido proceso, le dije, no. Tú misma me decías que el debido proceso era una basura. A ver, yo lo puedo decir en este foro, el debido proceso ha servido muchas veces para que delincuentes de cuello blanco salgan, profesores acosadores salgan, que delincuentes que pueden pagar ciertos abogados buenos salgan. Sí, pero también el debido proceso es un estandarte básico de un Estado democrático y social de derecho de muchas personas que no tienen mecanismos de defensa ante el aparato punitivo del Estado. Todos queremos justicia. Muchos no creemos en la autoridad. Ahora, con el que apareció muerto, el magistrade, que todos sabemos la importancia del magistrade socialmente, una imagen en favor de las personas trans, aparece muerto. La gente no está creyendo en lo que en la versión oficial primera que ya salió, que puede haber sido un crimen pasional o ellos mismos lo autorizaron. Ahora, ayer a las 10 de la noche la sociedad salió a protestar y dijo, otro feminicidio más, queremos justicia, queremos castigo, queremos agarrar al culpable. Es a donde hemos caído. La impunidad que tanto ha creado el sistema penal ha llevado a una cultura del rechazo a las instituciones. Y vamos, yo también, como profesor, también rechazo a las instituciones. Pero al final de cuentas, y no es porque me haya comprado CONACYT y eso, al final de cuentas necesitamos instituciones, necesitamos el derecho.
Para todo lo necesitamos. Las mujeres también necesitan del derecho, por supuesto, para que sus demandas tengan exigencia. Pero hay que tener cuidado. El punitivismo no está del lado de las mujeres. El punitivismo está del lado de las noticias amarillistas que le puedan dar legitimidad al poder político. Si un político se da cuenta que castigar a más hombres le da poder, le da legitimidad, lo va a hacer. Y no es porque le importe a las mujeres, le importa su propia salvaguarda. Si está de moda castigar en Chile a los venezolanos, aunque no hagan nada, es forma de legitimidad. Alguien me puede decir, no, maestro, la sociedad no es tan autoritaria como usted cree. ¿Cuál es el presidente con mayor popularidad democrática actualmente en América Latina? Bukele. Bukele tiene una legitimidad de más del 90%. Creó cárceles de máxima seguridad, cárceles enormes. Un montón de gente también ha sido detenida de forma injusta. Pero Bukele dijo, mi país era muy violento, ahora no hay violencia. Vamos a ver si no hay una bukelización en América Latina. Cuando los mismos presidentes de izquierda se den cuenta que sus discursos de abrazos, no balazos, no empiecen a permear en la sociedad, donde empieza a aumentar la violencia, la gente va a querer modelos más autoritarios de Estado de Derecho, que van a rayar incluso en estados no de derecho, pero la gente los va a querer. ¿Por qué? Porque efectivamente todos tenemos miedo a la inseguridad, todos estamos hasta el gorro de la impunidad en nuestros países latinoamericanos. Por eso este discurso es muy difícil de combatir. Una persona proanimalista ve que matan a un animal de una manera salvaje, va a querer la pena más grande. Y es natural porque apela, el populismo punitivo apela a una cuestión muy importante en nosotros, en nuestra naturaleza humana. Apela a la estructura básica de nuestras emociones. Cuando vemos las redes sociales, que cuando sale el cuerpo de la magistrada ponemos o me entristece o me enoja. ¿Sí me explico? O me enfurece, me enoja, perdón, o me entristece. Porque las mismas redes sociales saben la estructura básica de nuestros sentimientos. Y efectivamente, al no creer en las redes sociales, la sociedad, en la autoridad, vamos a empezar a buscar mayores legislaciones más punitivas. Yo estoy a favor de los derechos de los animales, no me malinterpreten, pero siempre poner mayores penas cuando tendremos que más bien que prevenir, concientizar a la sociedad de la importancia de los seres que viven junto a nosotros y que precisamente el día que alguien sea castigado sea ya el recurso último. Pero mientras no haya una cultura de protección a los animales no va a hacer nada. Mientras las universidades digan, ay, vamos a correr a un profesor por acoso, pero no resuelvan el problema de hacer protocolos efectivos, de hacer concientización de la dignidad de las mujeres, esos castigos van a simplemente legitimar al director en turno. No van a legitimar la lucha, van a legitimar al director en turno. Eso es lo que a mí me preocupa. Que en lugar de que los estados contemporáneos en América Latina, en lugar de darle más oportunidades a los jóvenes, simplemente se reduzcan a sancionar a los jóvenes, que siempre son los jóvenes pobres, los medios de comunicación, miren, aquí tengo mi teléfono, no es magia. Voy a poner ahorita en Google, que no tengo nada aquí que hacer. Voy a poner aquí el nombre del Kevin y el Brian. Vamos a ver qué me sale. Kevin y Brian. Y cuando pongo Kevin y Brian, lo primero que me aparece son imágenes de jóvenes pobres latinoamericanos que son estigmatizados como delincuentes. Esto es lo que nos interesa ver. Cómo las personas mismas creamos estas imágenes que se vuelven profesiones autorrealizadas. Un montón de jóvenes pobres no les damos empleo. ¿Qué esperábamos de los tratados latinoamericanos? Cuando el Brian y el Kimi van a saltar a la calle. Ahí está. Esto es. Parece burla, pero ustedes tienen también compañeros que se llaman Kevin y Brian. Y ese tipo de cuestiones van a simplemente provocar una guerra civil entre la clase media civil. La gente rica, pues muy rara vez va a ser asaltada por esas personas. Y solamente nosotros como sociedad vamos a reaccionar y vamos a querer penas para todos. Penas para los acosadores, para los violadores, para los asaltantes, penas para los extranjeros. Son medidas autoritarias. Y el problema es que si no somos suficientemente reflexivos, nosotros vamos a terminar justificando a futuros Bukeles en América Latina. Y lo que yo había dicho en mi libro, y es algo que también retomó José como Fanny, es que efectivamente el populismo punitivo pensamos que tiene una bandera de derecha y no. También la izquierda, cuando se ve acorralada, porque el problema de la inseguridad es tan grande, dice, meto penas mayores.
Así que pues se vuelve un problema terrible para nuestras sociedades. En este libro, sí, yo lo escribí con un humor ácido, puse ejemplos ácidos, duros, porque creo que es la única manera en que el libro puede llegar a tener notoriedad y que pues sí, estemos conscientes de ese tipo de fenómenos. Entonces, en ese sentido, es un libro que es parte, es el prólogo de otro libro que voy a escribir. Efectivamente, Juan señala que tengo varios libros, justo ahora salió este nuevo, pero tengo mi justificación, Juan. En el INACIPE, mientras fui profesor, mi contratación dependía de publicar. Entonces yo tenía una soga al cuello todos los días. Y aunque disfruto escribir, pues sí, afortunadamente me pusieron a escribir bastante, pero ahora que estoy en la UAM voy a relajarme bastante. Quiero tomarme 2 años y medio para escribir un libro que se va a llamar Crítica de la razón moralista, sobre cómo el moralismo ahora invadió las redes sociales, invadió la vida privada de las personas. Y creo que ese libro va a intentar explicar cómo podemos ser morales en la sociedad sin ser moralistas. Cómo salvaguardar todos los triunfos morales que han habido a partir de 2017 sin tirarlos por la borda y que después las nuevas generaciones se terminen cansando de la corrección política y terminen votando ahora por modelos autoritarios, que eso es algo que también puede darse en América Latina. Ya lo tenemos con Bukele, ya lo vimos con Bolsonaro, ya lo vimos con Trump en Estados Unidos. Lo vamos a seguir viendo en estos tipos de reacciones sociales ante el moralismo de cierta parte de la izquierda. Por eso hay que tener cuidado con estos fenómenos sociales y en ese sentido el populismo penal, esta idea de aumentar las penas, es solamente una expresión más de estos impulsos autoritarios en los que pueden caer los estados modernos de derecho. Por eso lo repito, estados de derecho. No se trata de decir, estos son actitudes fascistas, no. Dentro de los mismos estados liberales de derecho pueden darse actividades autoritarias, pulsiones autoritarias. Y son esas pulsiones las que yo quiero denunciar. Yo no quiero renunciar a todo lo que se ha ganado en el discurso de los derechos humanos y sí señalar estos excesos que a veces la cultura de la cancelación, este punitivismo moral, puede llevarnos. Si yo fuera un tipo de ultraderecha, yo estaría feliz, viendo cómo la izquierda empieza a cometer excesos, empieza a quemar a todas las personas, como a este poeta describía que quemaban a las mujeres, para que vuelva después la derecha con mucha fuerza. Y en ese sentido, pues es parte de lo que motiva esta obra. Y sin más, pues Francisco, muchas gracias por darme la voz. Y ahora pues cedemos este espacio para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, me agarraste yendo por mi café, Alejandro, pero bueno, aquí estamos. No, no pasa nada. Muchas gracias. Yo solamente, digamos, quisiera matizar algunas cosas que marcas en tu libro rápidamente, así no voy a tomar mucho tiempo porque el evento es justamente para los estudiantes. Es cierto, la indignación y la furia podrían convertirse en elementos irracionales en el derecho penal, pero tú lo dices también de una manera muy certera. No es que en sí mismo, digamos, las emociones más básicas, me gusta, me enoja, me asombra, ¿no? Que además son altamente manipulables, ¿no? Etcétera. Pues ya vivimos la Claro. época de la posverdad, etcétera, ¿no? Digo, no nos vamos a hacer tontos sobre el mundo en el que vivimos, pero te lo comentaba incluso, y te agradezco, por cierto, que me hayas incluido en los agradecimientos de tu libro, como siempre. Los libros son creaciones colectivas, y tuviste la gentileza, la Así es. generosidad. Bueno, bueno.
Bueno. Perdido por allá, por el otro lado, pero acá sigo, ¿no? Ah, vale, bien. Entonces, decía cómo, por ejemplo, Peter Strawson, en Libertad y Resentimiento, sí afirma que realmente los sentimientos pueden ayudarnos a, digamos, ser un poco más morales o tener una perspectiva, digamos, universalista en algún sentido, ¿no? ¿Qué tendrías que decirnos sobre esto? Y bueno, con eso comenzamos la ronda de preguntas y respuestas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería tu comentario entonces, Francisco, de nuevo? ¿Qué consideración tendrías tú respecto a la idea de Strawson de Libertad y Resentimiento de que, por ejemplo, la indignación o la furia podrían de alguna manera fundamentar valores morales universales, racionales, de alguna forma, Claro. ¿no? Te refieres a la obra Creo de que es muy Strawson, ¿no? duro La libertad y resentimiento. con ese tratamiento, pero bueno, adelante. Sí, te refieres a la obra de Strawson, ¿verdad? Libertad y resentimiento. Perfecto. Mira, curiosamente, un universalista que también retomó a Strawson fue Habermas en Conciencia Moral y Acción Comunicativa. Él también cuando él habla sobre la ética del discurso, él mismo señala el tema de el resentimiento como un universal en Strawson. Yo estaría totalmente de acuerdo. A veces hay una cuestión interesante, fíjate. Muchas veces nos cuesta trabajo universalizar emociones positivas, actitudes positivas, porque a veces nos señalan el problema de la inconmensurabilidad de los valores, pero curiosamente, si han habido vías para hablar de universales, precisamente son las actitudes negativas o emociones consideradas negativas como el resentimiento. Precisamente, esto es una cuestión que a mí me ha interesado señalar, Francisco, porque efectivamente los universales nos han servido para precisamente refutar ciertas tesis relativistas y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que señalas. Muchas emociones negativas como el resentimiento son un ejemplo inequívoco de universales. Por ejemplo, yo distingo mucho entre envidia y resentimiento. Mientras la envidia puede ser considerada un sentimiento ilegítimo, el resentimiento no es necesariamente algo negativo, es una actitud de reacción ante la injusticia social. Y en ese sentido, yo sí creo que es un ejemplo de un universal válido. En sociedades tan desiguales como las que vivimos en América Latina, donde la dignidad humana no vale nada, claro que pensamos en este tipo de universales. Entonces, en ese sentido, yo creo que a veces es más difícil que la sociedad acepte un universal positivo como derechos humanos, porque te van a decir, es un imperialismo de Occidente, la libertad es una creación occidental, aceptar, por ejemplo, un universal negativo, el resentimiento ante la injusticia. Todos hemos sentido en ocasiones que la justicia nos ha defraudado. Y estas explosiones masivas de furia, por ejemplo, en este momento, desde ayer, todos los grupos LGBTIQX han hecho actos de resentimiento, han mostrado su desaprobación de esta cuestión de encontrar el cuerpo de L. Magistrade, y efectivamente nos muestra que hay universales. Muy poca gente va a decir, oye, estoy a favor de una muerte, perdónenme. Al menos no lo van a decir en la esfera pública. Lo van a decir en lo privado. En lo privado, ay, sí, pero en público hasta el maestro más misógino va a poner, ay, rápido en Facebook tengo que subirme al tren. Lamento mucho lo que pasó, mis condolencias con los grupos, ¿sí me explicó? Hasta el maestro más machista, al ver la reacción masiva de las mujeres, va a decir, chicas, estoy con ustedes. O sea, de nuevo, son ciertas cuestiones como el resentimiento nos muestran precisamente que hay ciertos valores universales. Por ejemplo, esta crítica a la injusticia extrema, cuando vemos, por ejemplo,
los bombardeos en Gaza, claro que son un rechazo masivo por parte de muchísimos países latinoamericanos. En América Latina el rechazo a los bombardeos en Gaza es enorme. Solamente alguien que sea de la comunidad judía y esté a favor del sionismo dirá, oye, es que lo de Hamas, y aún así no se puede justificar. Digo, al menos en las redes sociales no vamos a encontrar a alguien que diga, un gran palestino se lo merecen. Al menos es muy difícil que alguien de izquierda tome esa bandera. En América Latina tenemos una simpatía enorme por Palestina, por ejemplo. La brutalidad de los bombardeos, cuando escuchamos hay un bombardeo en un hospital, mueren 200 niños, claro que es un ejemplo de un rechazo universal, dije universal de todos. Eso no es cualquier cosa. Otra cuestión sería sobre si los derechos humanos tienen un fundamento racional. Muchas personas dicen, ¿sabes qué? Es que esos derechos nacieron en Occidente. Yo sostengo que también los derechos humanos, ciertos derechos son universales, pero es más difícil que se acepten como sí se pueden aceptar ciertos sentimientos negativos como el resentimiento, el rechazo al racismo, al clasismo, todo tipo de cuestiones. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues es tiempo de preguntas y respuestas. Si es que alguien de la audiencia se anima, ya saben cómo es un poco la técnica, pasar aquí a la compu, ¿no? Plantear la pregunta. Alberto, adelante. Perfecto. Acércate para que te presentas y te conozca el doctor Nava y bueno, pues le hagas tu comentario. Gracias, Alejandro. Gracias a ti. Por favor, no, aquí, por favor, porque la otra nos está fallando. Muy bien, primero que nada, buenas tardes Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto, estudiante de la Facultad de Filosofía y antes de iniciar con la pregunta quisiera hacer un pequeño comentario. Efectivamente, las redes sociales han cambiado las reglas del juego. Sí. Antes tú veías a Rey o a cualquier otra persona a dar su discurso y lo que sea, y pues tenías a un escriba encargado de anotar toda la información. Entonces, digamos que ahí había cierta privacidad porque el escriba no anotaba todo, anotaba lo que para el rey más le convenía. Sin embargo, hoy en día, con las redes sociales, todo queda almacenado, queda grabado, digamos, queda estático. Y el ser humano es un ser de contradicciones. Un día puede decir algo y puede pensar algo y al día siguiente puede pensar otra cosa totalmente diferente y decir cosas totalmente diferentes. Pero, ¿qué hacer con esta información? Es decir, ¿qué hacer con la responsabilidad que nosotros tuvimos de nuestro pasado, que nos arrepentimos, pero que la sociedad no lo acepta por estos videos? Es decir, nos están obligando de alguna manera a hacer un modelo perfecto desde el nacimiento hasta nuestro deceso o hasta nuestra muerte, y sin embargo, aún después de nuestra muerte se nos sigue culpando por esos videos. ¿Cómo brindar una solución a esos problemas? Porque... No, bien. ¿Me has hecho tu nombre de nuevo? ¿Tu nombre de nuevo es? Alberto. Alberto, muchas gracias, Alberto, por la pregunta. Has hecho una pregunta muy, muy, muy buena, porque efectivamente las redes sociales guardan información. Y en este paradigma autoritario y moralista de sociedad, tu pasado te condena por siempre. Ese es un problema enorme. Porque mira, por ejemplo, está esta frase de siempre hay un tuit. Todos los seres humanos tenemos una moral dinámica. Muchas cosas que hace años no pensábamos, ahora las pensamos. Tenemos derecho a cambiar de opinión. Tenemos derecho a renunciar a los valores negativos de nuestras familias. Tenemos derecho a que a veces la educación universitaria nos forme y transforme en otras personas. Pero para una lógica punitiva y moralista no hay ya cambio. Es decir, si tú, Alberto, hace 5 años subiste una foto, te construyes en la universidad, entiendes que no hay que cosificar a las mujeres, pero hace 5 años subiste una foto,
Las personas buscan esa foto y cuando tú digas, oye, no hay que justificarlas, mira lo que decías antes. Híjole, eres un doble cara, hipócrita. Es como, oye, también yo tengo derecho a deconstruirme, ¿no? También yo tengo derecho a cambiar de opinión. A ver, yo eso alguna vez le decía a una alumna, ¿no? Que una alumna me decía, oiga, maestro, pero es que estos hombres, le dije, oye, perdóname, tú hace años fuiste mi alumna, y si había alguien que hacía comentarios machistas, eras tú. Y no te voy a juzgar por eso, pero es que tú juzgas a las personas por su pasado con una vara moral tan alta que yo digo, ¿dónde está la chica que yo le di clases que era también igual que ellos? Y en ese sentido, lo que tú estás diciendo es que es muy complicado porque hay ciertas personas, grupos a las que no las puedes perdonar jamás. Porque esas personas, esos grupos, cuando son considerados enemigos, tienen que ser imperdonables. Y eso es lo que tengo yo bastante crítica. Por ejemplo, a un profesor hace 20 años publica un artículo o da una conferencia y hace comentarios desafortunados sobre temas de género y ya a partir de eso hay que destruirlo. Y más, si es un cuate con el que no coincides ideológicamente, vas a tomar eso como arma para destruirle la carrera. Y eso que dices, oye, mira, no podríamos simplemente dar un voto de fe para que algunas personas también se deconstruyan, puedan cambiar. Es que precisamente el moralismo en las redes sociales no permite eso. Una persona que haya sido funada hace 5 años, eso lo va a tener como una marca en el rostro toda la vida. Y no hay opción para que la gente perdone. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente estos discursos moralistas tenemos que, en primer lugar, identificarlos para, obviamente, detectarlos y también entender que todos los seres humanos somos imperfectos. A ver, ¿ustedes creen que yo también no vengo de un contexto en el cual también mi familia hacía comentarios racistas y clasistas? O sea, ¿sí me explicó? A ver, ¿quién de ustedes creció en una familia que siempre fue progresista, jamás hizo comentarios misóginos, racistas, clasistas, homofóbicos? Por favor, o sea, todos nos estaríamos riendo de los comentarios de nuestros abuelos y abuelas, y no por eso los vamos a estar funando. Eran hijos de su tiempo, ahora a nosotros nos corresponde ser diferentes. Pero precisamente este moralismo punitivista no perdona. Por eso yo siempre le he dicho, hay que tener mucho cuidado de todo lo que subimos, porque a veces no tenemos idea de cómo alguien va a usar esa información en nuestra contra. ¿Para qué? Pues para destruirnos. Y es que, perdonen que lo diga, voy a decir algo muy fuerte, pero para muchas personas sí es muy placentero destruir al prójimo. Muy placentero. A ver, ha habido casos de impunidad histórica, donde vemos, por ejemplo, oigan, meten a la cárcel a este profesor acusado de violación y sabes que era un profesor acusador, lo celebramos, sí, pero el problema es que no solamente este profesor va a ir a la cárcel por este delito, va a ir a la cárcel por otros 20 delitos que nosotros le cargábamos. Y eso va a hacer que nos dé un placer moral enorme. Es que es por eso ahora en las redes sociales, ¿quién se pinta como el malo? ¿Sí me explico? Ahora todos nos pintamos como héroes santos. Todos deberíamos ser sacralizados con lo que publicamos en redes sociales. Entonces, Alberto, es una pregunta difícil porque el pasado, para la gente moralista, siempre es la condena perfecta para el futuro. Es decir, no tienes futuro porque tuviste un pasado. Está cañón. Y pues a veces ese pasado, todos tendríamos que tener derecho a cambiar. Todos. Yo y ustedes, todos tenemos derecho. Pero este moralismo no permite el reconocimiento de ese cambio. Más bien lo que hiciste en el pasado siempre te va a marcar. Y eso, pues, es un problema muy difícil de cambiar en una sociedad que tiene tanto resentimiento ante las injusticias. Bueno, sí, muchas gracias por responder a la cuestión. Sí, gracias a ti. Tenemos otro comentario, Alejandro, así que adelante. Vale, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Mi comentario es respecto, pues, al comentario que hizo usted, respecto a tienes un pasado, por ende no tienes un futuro. Un comentario muy interesante y a la vez muy cierto, porque lo vemos hoy en día en muchas ocasiones con distintos ejemplos, llámese escritores, actores, grupos sociales específicamente. Y igual en cuanto a el populismo punitivo,
por ejemplo, hoy en día con la situación marcada que hay con lo de Israel y Palestina, Sí, el exacto. populismo que se ve en ambos grupos sociales, ¿no? Uno intocable y el otro totalmente funable, podríamos decir. Sí, totalmente funable. Otro comentario que hizo respecto a cómo las generaciones pasadas esto era más normal, entre comillas. Pero creo que en cuanto a esta cuestión de nuestros mayores, nosotros tenemos la responsabilidad generacional de hacer ese cambio, ¿no? Porque a fin de Sí. cuentas son las personas que ocupan los estatus de autoridad en la casa, en los negocios, y hacerles ver que, claro, en tu tiempo tal vez esto no estuvo tan mal, pero esto ya no debe sostenerse al día de hoy. Y quería preguntarle, en su opinión respecto al populismo, bueno, sabemos cuál es el populismo político, pero Claro. en cuanto al social, ¿cuál sería el mejor aspecto, el mejor ángulo por el cual ver o usar este populismo? Ok. Un comentario sobre lo primero que señalas. Efectivamente tenemos una responsabilidad, todos como sociedad actual. Yo no puedo llegar y juzgar a mi abuela por su pasado. O sea, ella creció en condiciones de socialización que ahora vemos como no justificables. Pero para ella, esas eran sus condiciones de socialización justificables. No podemos juzgar, oye, es que mis padres eran bien católicos y todo, no, pues es que eran unos alienados del sistema. No, tampoco podemos caer en esa arrogancia moderna, cuando pues, también ellos tuvieron otro tipo de circunstancias. Efectivamente, muchas personas no percibían como inmoral o un delito cosas que antes eran en el pasado. Luego yo hago bromas con mis alumnos y digo, si el populismo penal lo hubiese pegado hace 50 años, muchos de sus abuelitos hubieran entrado a la cárcel por haber secuestrado a las abuelas, ¿no? Entonces, ahorita todos nuestros abuelos estarían en la cárcel, ¿no? Por el delito de violación y un montón de cuestiones. Son cuestiones del pasado difíciles. Ahora, sobre la otra cuestión, los grupos funables y no funables. Mira, si hay algo que contribuye de manera muy negativa al conflicto Israel-Palestina, es que precisamente ciertos medios occidentales sacralizan a Israel. Y es así que, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces nosotros los latinoamericanos, por nuestra tendencia anti-yanquis, no, estos israelíes son de los desgraciados, ¿no? Entonces, los mismos medios de comunicación sacralizan a cada grupo y eso hace que, pues, obviamente, al ver que un grupo bombardea con más armas al otro, digamos, estos son los funables. Es que ellos llevan más años haciendo esto y ellos son los funables. ¿Por qué? Porque luego vemos la contrapropaganda y la otra propaganda es, no, los otros son el enemigo, son los inmorales. Entonces, eso siempre que se pintan estas narrativas extremas, cuando tomamos partido, ya no vemos la zona gris, vemos blanco y negro. Necesariamente vamos a ver blanco y negro porque la estructura de nuestras emociones es ahora destruir al otro. Por eso hubo mucha impunidad de los profesores. Ahora que están esas cuestiones de género es al primer maestro, cárcel, 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 cárcel y cárcel. Ya no hay de otra. Ahora que escuchamos impunidad cero, oye, un cuate antes se robaba algo, no, ahora que sabemos esto, no, métanlo en la cárcel, destruyanlo. Ahora que hemos maltrato a los animales, queremos 20 años de cárcel para una persona que mata a un animal. Y no justifico el daño a los animales. Los animales para mí tienen un lugar muy especial en mi corazón, pero pues también los legisladores están escuchando todo esto y dicen, vamos a tomar esto. Ahora, sobre la última cuestión, ¿me podrías de nuevo plantear tu comentario? Sí, era respecto a cómo se podría usar el populismo, Social. pues, general, político, social, Sí. este, penitivo a favor, de una forma positiva. ¿Cuál es el ángulo positivo en el que se podría usar, que sea realmente a favor total de la sociedad, más para un avance que para un deterioro Claro. del mismo? Mira, yo creo que hay autoras como Chantal Mouffe que reivindicaron un aspecto positivo del populismo y que eso lo vimos cuando el presidente Barack Obama se enfrenta con Peña Nieto dice, bueno, los populistas, estos latinoamericanos, se dicen, no, permíteme, yo soy populista porque yo pienso en el pueblo. Hay otra narrativa distinta. A veces, por ejemplo, la mejor forma de denostar a un político o un programa político esto es populismo, dar mayores becas es populismo. Tenemos que quitar esa narrativa, desmantelarla.
Y precisamente muchas cuestiones enfocadas en el Estado Social de Derecho suenan populistas en el sentido de que son para las mayorías, sí, pero tenemos que desmantelar que todo populismo es un populismo de derecha o es una estrategia falsa. Tenemos también que reducir esas narrativas y transformarlas. Ahora, el problema es difícil. Te voy a decir por qué. Las redes sociales, siempre las noticias más amarillistas, más negativas, son las que venden más. Entonces, en este tipo de cosas es muy difícil reivindicar un populismo social, porque yo creo, y eso lo digo con toda sinceridad, que no estábamos preparados emocionalmente para las redes sociales. Yo veo que, por ejemplo, el tipo que más rating tiene es el que comentarios más ofensivos escribe contra los demás. No sé si les ha pasado eso. Alguien escribe como, oigan, tuve un bonito día, quiero debatir un tema desde el respeto con otra persona. No tienes 5 likes. Pones el otro, maldito Hitler, 50 likes. Luego el otro, a esos asquerosos ratas de derecha, aunque se enojen, me van a escuchar hoy, bla, bla, no sé, 80 likes. Llega un profesor y empieza a decir, oye, Kant eso era un pobre idiota, maldito eurocéntrico, 500 likes. Entonces es como, ¿en qué momento esa explotación de las emociones negativas es la que vende más? Eso es lo que tenemos que empezar a desmantelar, pero es difícil porque parece que estamos acostumbrados a que mientras más ofensivo sea el comentario, que pida más penas para el otro, que denoste más la dignidad de las demás personas, es lo que nos gusta más. Entonces, el populismo social pasaría por una transformación tanto de los medios de comunicación y sus narrativas como de las redes sociales, y también que los políticos sepan usar esos discursos en contra de eso. Ahora que tenemos una América Latina más hacia la izquierda, precisamente la misma izquierda tiene que desmantelar esas narrativas que hacen que gente como Milei esté a un paso de ser presidente en Argentina. Que la derecha vuelva en algún momento a México y vuelva con todo. Y que esa derecha ahora vuelva, ¿sabes cómo? Apelando también a estructuras básicas de la izquierda. Aquí, por ejemplo, Pablo Stefanoni escribió un librito interesante, digo, eso sería otro tema, sobre cómo la rebeldía se volvió de derecha. Efectivamente, la derecha no es tonta. La derecha cuando quiera volver al poder va a utilizar estos discursos populistas de izquierda, va a ser una izquierda, va a ser una derecha alternativa, porque va a saber cómo llegar a las nuevas generaciones. Tenemos que estar preparados para ese momento. Y creo, y te lo digo con toda honestidad, al menos en México, muchos los líderes de izquierda, ahora que hay la hegemonía de la izquierda, no se ponen las pilas, se ponen a pensar que nadie es invencible. Tal vez no en 2024, pero sí para 2032 yo creo que va a estar más reñida. Entonces tenemos que reivindicar ese populismo social. A ver, a mí cuando me dicen, tú luego haces comentarios populistas, pues claro, soy profesor de escuela pública, le doy clases a chicos que hacen 2 horas para venir a mi universidad, claro que voy a hacer comentarios en favor de la sociedad. Estaría güey si no lo hiciera. Sería un insensible si no lo hiciera. Bien. 5 minutos más. Vale. 5 minutos más. ¿Alguien más? Muchas gracias por la pregunta. 5 minutos, no más. Sí, un comentario más que comentario es, bueno, pregunta y comentario. Uno, diría que el conocido fantasma rojo, un monstruo rojo para los gringos, los americanos, claro, los estadounidenses, viene siendo parte de este reflejo del populismo. Y como comentario, sí estoy de acuerdo en esta parte sobre cómo pues, la derecha no es tonta. O sea, es bastante inteligente para bien o para mal, sobre todo porque si de por sí la izquierda trae el estigma, pues, que casi cualquier país con inclinación izquierdista trae incluido un paquete de intervención estadounidense, también el hecho de que, pues, ese mismo comentario por la sociedad, que pues, o sea, a la sociedad la adaptas, simplemente le enseñas a hacer trucos y listo. Así que le enseñaron a detestar la izquierda, que izquierda, comunismo, derechos, ¿para qué? ¿No? Así que, pues, más que nada, principalmente ese comentario y la pregunta nuevamente, o sea, el fantasma rojo viene siendo parte de este populismo político, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Mira, para ciertas narrativas, el fantasma rojo, que ahora ha empezado a recorrer América Latina,
es un monstruo terrible y obviamente ciertas ideas se incrustan en las personas. Ahora estuve la semana pasada en Chile y yo luego hablaba con las personas y me preocupó algo. La gente empieza a sentir un desencanto enorme por un proyecto de izquierda y ese desencanto va a dar lugar a que precisamente los grupos de derecha digan, bien, el fantasma que llegó aquí resultó ser un demonio y ese demonio tenemos que frenarlo. ¿Cómo? Con todo lo contrario. Cuando, por ejemplo, veo por qué la gente rechazó la Constitución de Chilena, que es una constitución muy progresista, igualdad de género, protección al medio ambiente, es porque digo, a ver, ¿cómo no la va a rechazar si Chile todavía, aunque haya muchos jóvenes progresistas, hay todavía un espíritu facho en muchas personas? Perdonen que lo diga, incluso una persona, por más de izquierda que luego sea, tiene cierto espíritu autoritario. Y es lo que a veces la izquierda no entiende. Que la izquierda a veces da esas victorias por hecho. Y en ese sentido, el hecho de que ahora se propongan más penas, más medidas autoritarias en materia penal contra los grupos extranjeros, es la entradita de la derecha en el poder. Y eso me va a preocupar bastante. Me va a dar más temas para reflexionar, pero pobre de las personas a las que se tengan por ser simples venezolanas. Pero bueno, ya terminé con el minuto. Muchas gracias por tus comentarios y preguntas, igual a los demás.